Bendiciones, mis queridos hermanos, a cada uno de los que se han sumado durante nuestra alabanza, durante nuestros cánticos en esta mañana. Gracias a cada uno de los que nos acompañan, pero por sobre todo gracias a nuestro Señor y Salvador, que es tan misericordioso, que su bondad es tan buena, que está con nosotros cada día de nuestras vidas. Qué maravilloso, qué bendición. La semana anterior hemos tomado, ¿no es cierto?, un deseo, una pasión, porque volvamos a encontrarnos con esas doctrinas fundamentales, con esas enseñanzas principales que llevaron a los grandes reformadores, a los que reformaron, a los que regresaron a la misma palabra de Dios para poder enseñar a la iglesia las verdades que están escritas en la misma palabra. Tal es así que la semana anterior entonces comenzamos por esa doctrina llamada la sola escritura o solamente la escritura. Nada más, no tradiciones, no interpretaciones propias o antojadizas por conveniencias humanas o por malas explicaciones o entendimientos, sino la sola escritura que se revela a sí misma. Al igual entonces que esa doctrina de la sola escritura, esta semana entonces vamos a hablar acerca de la salvación solamente por la fe. La sola fide, solo por la fe o solamente por la fe podemos ser salvos. Esta doctrina forma parte también entonces del corazón mismo de la reforma. Para Martín Lutero, el gran reformador, la enseñanza de la justificación por la fe solamente es el principio sobre el cual la iglesia se levanta o se cae. Si la doctrina de la justificación por la fe se pierde entonces también todo el resto de las doctrinas cristianas. Si no comprendemos, si no entendemos que solamente por la fe el ser humano puede ser justificado, no habría razón de ser de la iglesia misma, porque no entenderíamos entonces el objetivo de Dios, porque no entenderíamos el concepto de lo que Dios quiere en nuestras vidas. Así que te invito ahí donde estés a que inclines tu rostro una vez más. Señor amado, que tu Espíritu Santo entonces en esta mañana nos enseñe, nos ministre, nos redarguya, nos convenza. Que Él mismo sea hoy el Maestro. Gracias, Padre, por poder a la luz de tu palabra confrontarnos con esa verdad y regresar a esa escritura que nos muestra que la justificación del hombre solamente es por la fe. Te amamos, Dios. Gracias por este tiempo. Espíritu Santo de Dios, gracias. En el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén, amén y amén. Mi querido amigo, mi querido hermano, si saldríamos por las calles de nuestro país, y yo diría aún de nuestra Latinoamérica querida, y preguntaríamos a la gente en forma general, si tú mueres hoy, si tú mueres mañana, ¿piensas que irías al cielo? Préstame atención para que desde el principio podamos entender lo que hoy queremos a la luz del Evangelio y por medio del Espíritu Santo entender. Si preguntarías hoy a la gente, ahí a la familia o al que está a tu lado, ¿no es cierto? Si compartiríamos esta pregunta, si hoy tú mueres, ¿tú te vas al cielo? Déjame decirte que la mayoría de las respuestas serían algo parecidas a estas. Yo creo que sí. Nunca he hecho nada tan malo como para irme al infierno. No he matado a nadie, no he robado a nadie, he cometido de vez en cuando alguna cosa, pero sin importancia.
He mentido de vez en cuando, pero sin dañar a nadie. Es más, han sido mentiras para ayudar a otros. ¿Alguien más se permitiría agregar a todo esto? Es verdad que yo no soy el más santo de todos, pero tampoco soy el más pecador de todos. Tampoco soy el peor de todos. Por lo tanto, yo espero que Dios tome en cuenta esto de no ser tan malo y por lo tanto entonces me permita entrar al cielo. Es decir, que la gente cree entonces que la entrada al cielo será porque al comparar sus obras con la de los demás, al no ser tan malas, al no ser tan desastrosas, podríamos interpretar esto como que no hemos sido tan malos. Y por lo tanto, entonces, mi entrada al cielo estaría casi asegurada. Pero Romanos capítulo 3, versículo 20, que no hace falta que todavía lo busques, después vamos a entrar en ese detalle. Pero cuando leemos esta palabra en el versículo 20 del capítulo 3 del libro de Romanos, nos dice literalmente que por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Es decir, la ley está expuesta y está dispuesta para que el ser humano pueda llegar al conocimiento de ¿qué? Al conocimiento del pecado, no al conocimiento de la salvación, sino a tener la convicción de que el hombre reconozca cuán pecador soy. Es decir, cuando yo entiendo esto, que la ley no me va a traer un conocimiento de la salvación, sino que lo que me va a traer es una convicción de lo pecador que soy, es entonces en ese momento cuando la ley cobra sentido para mostrarme que no puedo ser salvo por la misma, sino que me va a mostrar lo que soy yo como pecador. La función entonces de la ley, cuando yo la entiendo, es mostrarme no la salvación, mostrarme lo pecador que soy. Y cuando yo entiendo entonces que solamente la función de Cristo en la salvación, cuando la función de Cristo en la salvación de mi alma es comprendida, es entendida y es vivida, entonces solo ahí yo puedo depositar mi fe en Cristo como mi Redentor y mi Salvador. Cuando yo tengo claramente establecido ¿qué me muestra la ley? Lo pecador que soy. Cuando tengo claramente establecido que solo en Cristo entonces cumple la función básica, fundamental de entender mi salvación. Cuando yo conozco que soy un pecador, entonces recién ahí puedo comprender, depositar mi fe plena, mi confianza total en Cristo, en Jesucristo, como mi Señor y mi Salvador. Antes de esto, yo no puedo entender eso, yo no puedo comprender eso, peor aún, yo no puedo vivir eso. Vamos a la palabra del Señor, al libro de Romanos, capítulo 3. Libro de Romanos, capítulo 3. Y vamos a leer los versos del 20 al 24. Romanos, capítulo 3, versículos del 20 al 24. Y dice así la palabra del Señor, la cual la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención
que es en Cristo Jesús. Aleluya. Mi querido hermano, en este texto que acabamos de leer, nos va a relatar algunas verdades trascendentales, importantes, que es necesario que el Espíritu Santo entonces nos enseñe, nos muestre, nos redarguya, pero que nosotros también pongamos la disposición para comprender en su totalidad lo que la palabra nos muestra. ¿Qué nos decía el versículo 20? Leamos otra vez solamente el 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley, ¿qué cosa? Es el conocimiento del pecado. Algo que podemos entonces resaltar aquí como una de las primeras enseñanzas que en esta mañana vamos a escudriñar, vamos a ver, es que por medio de las obras nadie puede ser justificado. Por medio de cumplir la ley, para ser más claros, por medio del cumplimiento de la ley, es imposible que el ser humano sea justificado. Yo puedo dar mi mayor esfuerzo para tratar de cumplir la ley. Yo puedo dar todo de mí. Yo puedo encajarme de tal manera que pueda querer hacer y dar mi mayor esfuerzo. Sin embargo, yo no voy a poder cumplir la ley en su totalidad. Es decir, tratar de cumplir la ley jamás, escúcheseme bien, logrará o bastará para que nosotros alcancemos un grado de santificación tal o un carácter moral tal para ser declarados justos delante de Dios. No importa cuánto yo me esfuerce, nunca alcanzaré un grado de santificación tal que yo pueda entonces ser, ¿qué cosa? Declarado justo por las obras que yo estoy tratando de hacer. Eso simple y llanamente es, ¿qué cosa? Imposible. La ley entonces, vuelvo a insistir, lo que nos hace es, ¿qué cosa? Mostrarnos, revelarnos el carácter de Dios, lo santo que Él es y lo pecador que yo soy. Eso me muestra la ley. La ley me muestra que entonces Él es un Dios santo. Por eso los ángeles cantan todo el día, todo el año, toda la eternidad: santo, santo, santo. Pero al mismo tiempo la ley me está mostrando en cambio cuán deudor soy por no haber cumplido esa ley. Me está mostrando cuán pecador soy, porque por más que en mis fuerzas yo trato de hacer lo imposible, ¿por qué? Por cumplirla, no puedo. Eso es entonces lo que me dice el verso 20. Está ahí la ley para mostrarme que soy pecador, que infringí, que por más que yo me esfuerce, no podré en mis fuerzas ser declarado justo. Versículo 21 me dice lo siguiente: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Pero ahora, este versículo entonces comienza narrando algo importante. Pero ahora, es decir, de aquí para adelante. Pero entonces, ¿qué hay de aquí para atrás? Podríamos comprender que este verso habla de dos tiempos: un en adelante, ahora para adelante, y un ahora para qué, para atrás. Comencemos entonces meditando qué es lo que hay antes. Esa justicia de Dios, ese carácter moral de Dios. ¿Por qué le llamamos justicia también carácter moral? Es más, alguna traducción lo pone así: el carácter moral de Dios. Porque si Dios es amor, si Dios es bueno, recordemos que siempre insiste la palabra del Señor que Dios es justo. Entonces, ese carácter moral de Dios demanda que el que quiera acercarse a Él también sea justo, sea justificado, sea santo en plena perfección. ¿Y quién es eso? Nadie. Por lo tanto, este verso dice que hay un antes
y un después. ¿Qué pasa antes? Como naturalmente Él demanda esa perfección absoluta, antes nosotros, ¿qué podríamos presentarnos? Y ya vamos a hablar antes de qué. Pero la palabra hay que entenderla en ese antes y en ese después primero, para en su totalidad entonces entender lo que Romanos nos muestra. El antes en primera instancia nos muestra entonces que como no podemos ser dignos, que como no tenemos esa perfección, que como no tenemos ese carácter moral de Dios, lo único que está sobre nosotros es ¿qué cosa? La ira de Dios. Primera circunstancia que implica el antes de Cristo, el antes de encontrar esta otra manera de ser justificados, porque de la primera nadie puede ser. Una vez más, y perdón que recalque, mi querido hermano, no es que yo quiera repetir sin darme cuenta, es todo lo contrario, estoy repitiendo para que quede claro. Esa justificación de Dios, ese carácter moral de Dios, tiene un antes y un después. ¿Cuál es la diferencia? Cristo es el que marca ese antes y ese después. Ese antes entonces implica que como yo no puedo presentarme ante Dios moralmente perfecto porque no lo soy, porque no cumplí la ley de Dios, sino que me ha mostrado la ley que soy un ¿qué? Un pecador. Yo llevo entonces, ¿qué cosa? La ira de Dios. Acompáñeme a la palabra para ver por qué digo yo esto, o mejor dicho, por qué la palabra dice esto. Juan capítulo 3, versículo 36. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 36, dice la palabra de Dios así: el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Cuál es entonces el ahora? ¿Cuál es el antes y el después que nos explica Romanos? Eso es el creer o no creer en ¿quién? En Jesucristo. Mira lo que dice, lo que acabamos de leer. El que cree en el Hijo, entonces el antes y el después está dado ¿por qué? Por cuando yo creo en Jesucristo. Y vamos a ir desmenuzando, vamos a ir entendiendo esta porción bíblica. El antes de que entonces yo crea en Jesucristo como mi Señor y mi Salvador, el antes de que yo ponga mi sola fe en Él, marca en el ser humano totalmente una diferencia radical. ¿Qué es lo que tengo antes de creer? No tengo que sino lo que hemos leído en Juan, sino que la ira de Dios está sobre. Leamos todo el texto. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Cuál es entonces el antes y el después? Primera cosa que tenemos antes, tenemos sobre nosotros ¿qué? La ira de Dios. ¿Y por qué obviamente la ira de Dios está sobre nosotros? Porque no hemos guardado la ley, la cual es imposible cumplirla en su totalidad. ¿Qué es entonces lo que me espera? No me espera la vida eterna para estar con Él, sino que me espera la condenación eterna. Me espera que en ese día la ira de Dios sea totalmente ¿qué? Venida sobre mí, porque como no puedo ser justificado por las obras, por más que me esfuerce, la ira de Dios entonces está sobre mí. ¿Y esto en qué acarreará o en qué terminará? En que yo sea condenado. Lo dice la palabra. ¿Qué implica también el antes? Segunda enseñanza que vemos en el antes. Y es que yo entonces no puedo ver esa misericordia, no puedo ver esa gracia, no puedo ver esa esperanza, porque simple y llanamente estoy viviendo en una esclavitud, en un lazo que el diablo me tendió, me amarró y yo vivo sometido o atado a ese lazo. O para ser concretos, la gente que entonces no ha entendido el antes y el después vive sometida
a ese lazo, vive atada a ese lazo. Segunda de Timoteo, vamos a Segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 25 y 26. Mira lo que dice la palabra del Señor. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque, o mejor dicho, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Verso 26. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad ¿de quién? De él. Mira, cuando llega la buena noticia del evangelio, para yo poder entender en su plenitud esa buena noticia, debo entender primero la mala noticia. ¿Y cuál es la mala noticia? Punto 1, que hemos dicho ya, que yo recibiré la ira de Dios, o sea, la condenación eterna, porque no viví de acuerdo a esa ley, por más que me esfuerce. Segunda cosa, segunda mala noticia, antes de comprender la buena noticia, es que, ¿por qué vivo de esa manera? Porque el diablo ha tendido un lazo que me tiene cautivo. Por eso es que cuando viene la buena noticia y yo creo en esa buena noticia y yo me arrepiento, entonces puedo llegar a conocer la verdad. Pero mientras eso no suceda, ¿qué es lo que yo estoy? Estoy preso del diablo, atado a un lazo que me tiene cautiva mi ¿qué? Mi voluntad. Es decir, por más que yo quiera, mi voluntad está atada. Me va a esperar la ira de Dios porque mi voluntad está atada a ser pecaminoso. Y la tercera cosa en el antes, que es lo que sucede el antes de que yo pueda comprender entonces que mi salvación solo se da por fe, es que yo no pertenezco a la familia de Dios. Yo no pertenezco a la familia de Dios. Vamos al libro de los Efesios. Vamos a leer lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 12. Efesios capítulo 2, versículo 12. Porque mira, mi querido amigo, mi querido hermano, estamos con Biblia sustentando lo que estamos diciendo en el antes y en el después. En el antes y el después ¿de qué? De Jesucristo. En el antes y en el después ¿de qué? De creer en Jesucristo. Versículo 2, 12 dice así: en aquel tiempo que estabais sin Cristo, ese que estabais lo he puesto yo porque literalmente dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanzas y sin Dios en el mundo. Es tremendo lo que nos está diciendo. El antes marca algo poderoso para que pueda ser entendido, que si no estás con Dios en fe unido a Él, no puedes pertenecer a la familia de Dios. Y si no perteneces a la familia de Dios, entonces sus pactos, sus bendiciones, su protección no te puede llegar. Mira lo que dice, leamos una vez más. En aquel tiempo que estabais sin Cristo, cuando no te unes a fe a Cristo, ¿qué dice? Estabas alejados de la ciudadanía de Israel, alejados de la ciudadanía del pueblo de Dios. No eras parte del pueblo de Dios, no eras parte de su familia, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Por eso es que en algunas ocasiones pregunta a la gente, ¿por qué tanta plaga? ¿Por qué tanta circunstancia difícil? Y aún los ateos se permiten decir que todo esto es culpa de Dios, cuando lo que nos está mostrando la palabra hasta la saciedad es que si vives como vives es justamente, no casualmente, es justamente porque vives sin Dios. Como no te has arrepentido, como no crees en Él, entonces vives esclavo del pecado. Y esa esclavitud te hace que no puedas ser parte de la familia de Dios y no goces de sus bendiciones, de sus pactos
de su protección. Regresemos al libro de Romanos, capítulo 3, y ahora vamos a ver entonces qué pasa después de qué. Después del Cristo. Después de que Cristo vino, no solamente a este mundo, sino que después de que Cristo vino, ¿a dónde? A mi vida. Desde que Cristo llegó, entonces, ¿a dónde? A mi ser. Es interesante cuando uno conversa con algunas personas que aún han estado por años en la iglesia y que sobreentienden que esta doctrina la tienen clara, pero que cuando uno conversa se da cuenta que no está clara. Porque no estamos hablando solamente del hecho histórico que Cristo murió y derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario, sino más allá del hecho histórico que es real y verdadero y que hay que sustentarlo y fundamentarlo, es que también llegó a donde ahora a este mundo para salvar, ya no solamente, como dice Juan 3:16, a la humanidad, sino que ahora se convirtió en ¿qué? En mi Señor y en mi Salvador. Es decir, cuando hablamos un antes y después, es cuando Cristo ya llegó ¿a dónde? A mi vida. Recordemos que nosotros no le hemos encontrado al Señor Jesucristo. Recordemos que es Él quien nos ha encontrado, quien nos ha hallado. Mire entonces ahora sí lo que dice el versículo 21 al 23, porque aquí vamos a contextualizar estos tres. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esa justicia de Dios que decimos que no es sino esa rectitud moral, ese carácter moral. Partiendo entonces de que no podemos ser justificados por nuestras obras, porque no podemos alcanzar esa rectitud moral, porque no podemos alcanzar esa demanda de Dios de una moralidad completa y plena, debemos partir entonces de lo que nos dice el versículo 23. ¿Y qué nos dice? Por cuanto, ¿qué cosa? Todos pecaron. Una vez más, mi querido hermano, es necesario insistir de que en nuestro esfuerzo no podremos alcanzar esa rectitud moral. Le pongo un ejemplo. El mismo Juan el Bautista, que aún entregó su vida en sus fuerzas, no alcanzó esa rectitud moral. El mismo Job, un hombre íntegro y perfecto, desde el concepto humano, no alcanzó esa rectitud moral, esa justicia de Dios. El mismo Daniel, que profetizaba y hablaba de parte de Dios, no alcanzó esa justicia moral. Es decir, ni aun ellos que fueron hombres de Dios, no pudieron vivir de tal manera que por sus obras puedan ganar la ¿qué? La salvación. Amén. Eso es lo que la ley nos muestra. Ni aun estos hombres, ni Juan el Bautista, ni Daniel, ni el mismo Job, en sus obras, en su humanidad, pudieron alcanzar o pudieron ganar la ¿qué? La salvación. Lo dice la palabra del Señor. Pastor, esta parte no. Mire, la Biblia dice, versículo 23 del capítulo 3 de Romanos, por cuanto, ¿qué cosa? Todos pecaron. Aún estos siervos consagrados, grandes, importantes, hay que comprender y entender que en sus obras no pudieron alcanzar la justicia de Dios, la rectitud moral total que Dios demanda. ¿Por qué? Porque nuestra desobediencia también sigue ahí. Porque nuestra desobediencia también está ahí. Ahora vamos a nosotros. Podemos decir como la gente dijimos en la calle en un principio, es que yo no he pecado tanto, es que yo no he sido tan malo, es que, bueno, he mentido muy rara vez por, es más, ayudar al prójimo. Solo como ejemplo, veamos el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente y tus fuerzas. Y déjame decirte que todavía hay gente que cree que este mandamiento lo guarda y lo cumple. Yo quiero a Dios, yo amo a Dios,
yo estoy en cada instante de mi vida pensando en Él. Y cuando meditamos a la luz de esa palabra, diciendo el Espíritu Santo, enséñame esto, comprendemos que no hemos cumplido ese mandamiento a su cabalidad y su totalidad. ¿Por qué? Porque hemos terminado amando más el pecado algunas veces que ¿a quién? Que a Dios. Por no decir todas las veces. Cuando me pongo, mire que el mandamiento concluye así: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente y tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Lo hemos cumplido? O en algunas ocasiones nuestra ira ha desbordado tanto contra nuestro hermano, que es hecho a semejanza de Dios, que ya automáticamente, ¿qué cosa? Incumplimos el mandamiento. Entonces, si ni estos grandes hombres de la fe, hemos dicho, si ni estos grandes hombres desde el concepto humano pudieron alcanzar la justificación por sus obras, ¿cómo nosotros podríamos alcanzar esa justificación por nuestras obras? Si nos comparamos con ellos, también seríamos totalmente más que pecadores. Romanos entonces, como hemos leído 20, 21, 22 y 23, nos está diciendo, nos está insistiendo, nos está trayendo a la luz que solamente por ese conocimiento del pecado es lo que la ley nos está demostrando hasta la saciedad, que no podríamos ser, ¿qué cosa? Justificados. Ahora, ¿qué es entonces lo que sucede después? Ya está claro lo que sucede antes. Y lo que sucede después, vuelve a insistir Romanos, nadie puede encontrar esa justificación en sus obras. Todos han pecado. Ese carácter moral, entonces, ¿cómo puedo yo obtenerlo? ¿Cómo puedo yo tenerlo? Está claro, hasta la saciedad hemos demostrado eso. Pero entonces, ¿cómo puedo yo obtener si ya sé que por mis obras no puedo? Ahí es entonces en donde entra la palabra del Señor. Verso 2 dice: la justicia de Dios, este carácter moral y perfecto de Dios, que no lo podemos alcanzar por las obras, dice la justicia de Dios. Entonces ahora, recuerde la palabra ahora, es por medio de, ¿qué dice el versículo 22? Es por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque aquí no hay diferencia, porque todos han pecado, porque todos hemos sido obviamente pecadores. Versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué quiere decir esto? Que como la justificación, que como esa demanda razonable de Dios de ser santos en perfección, no podemos cumplirla, es necesario entonces un método único alternativo. Y ese único método alternativo, dice la palabra de Dios, que la encontramos ¿en quién? Solamente en Cristo. ¿Pero cuándo? Cuando yo por fe creo en Él. Cuando yo por fe entiendo y comprendo que mis obras no me pueden justificar, sino solamente ¿en quién? En Jesucristo. Pero ¿cuándo pasa en esto? Porque esto quiero que me entienda. Esta es la esencia del libro de Romanos, por ende la esencia de toda la palabra del Señor. Esto quiere decir que como la ley no puede traernos justicia, yo obtengo la justificación por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Cuándo? En ese día en que obviamente yo deposité en Él toda mi confianza, comprendiendo que en Jesús, comprendiendo que en Jesús fueron cargados todos mis pecados, que toda mi cuenta de deudor, de pecador, fue imputada, fue puesta ¿sobre quién? Sobre Jesucristo. Y a su vez, yo cargué en Él toda mi culpabilidad, pero Él ahora cargó en mí toda su santidad.
Entendamos esto. En ese mismo día en que yo deposité mi fe en Jesucristo, en ese día en el cual yo dije, por obras comprendo que no puedo agradarte, por obras comprendo que no puedo ser justificado, por obras entiendo que mis obras vez tras vez han sido malas, han sido desastrosas, han estado apartadas de tu presencia, pero ahora yo entiendo, comprendo que solamente en ti puedo ser justificado. Yo deposito entonces en Él mi culpabilidad y Él a su vez me transfiere a mí su santidad. Él me transfiere a mí ese carácter moral que con mis obras yo no puedo hacerlo. Esto los teólogos lo llaman una sola palabra. Esta palabra se llama en teología imputación. Es decir, se transfiere de un lado a otro algo que yo no hice nada, pero le transferí a otro y ese a su vez otro me transfirió a mí. Pongamos un ejemplo. Una persona debe al banco con toda esta pandemia $10,000 por una serie de circunstancias dadas y no puede cancelar, no puede pagar. Y en mi cuenta yo tengo 0.00. Sin embargo, hay otra persona que en su cuenta tiene más de $10,000, muchos más. Y el banco demanda que yo pague. Y yo le digo, Señor, no puedo, es que no puedo, no tengo, ¿qué quiere que haga? Sin embargo, esta otra persona transfiere, imputa, pone en mi cuenta los $10,000, el banco cobra esa deuda y la deuda, lo que yo debía, ¿queda qué? Queda saldado, queda pagado. ¿Qué hizo el hombre que tenía esta deuda? ¿Qué depositó en su cuenta? Nada, no tenía nada. Es el otro que teniendo ese dinero imputó, puso en su cuenta algo que sirvió para pagar al banco la deuda que tenía. ¿Qué hizo el primero? Absolutamente nada. ¿Qué hizo el segundo? Traspasó, imputó esos fondos para que puedan ser pagados. Eso es lo que hizo Jesucristo. En mis obras yo no puedo presentar absolutamente nada. Entonces, Cristo en la cruz del Calvario, cuando muere por mí, Él me imputa a mí, me da a mí la justificación. Me da a mí la salvación. Y yo en cambio le doy a Él ¿qué? Yo le doy a Él mis pecados. Yo le doy a Él mis cargas. Ahí es cuando uno entiende entonces por qué en la cruz del Calvario Jesucristo decía, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque en la cruz del Calvario Él estaba viviendo todo un infierno. Porque mis pecados habían sido traspasados a Él. Porque los pecados de la humanidad entera estaban siendo cargados en Él. Él se sintió en ese momento como que si estuviese desamparado. No porque Dios lo haya dejado, sino porque cada pecado de cada persona estaba siendo sometido a Él. La presión era tal. Pero Él entonces pagó ya mis pecados en la cruz del Calvario. ¿Pero qué me trajo a mí? La justificación, es decir, el carácter moral que Dios demanda para que alguien se pueda presentar ante Él. El justo fue declarado injusto. El santo fue declarado pecador. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Yo quisiera que usted me acompañe. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 21. Dice de la siguiente manera la palabra del Señor. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Lo comprende, mi querido hermano? El justo, el santo, el perfecto fue declarado injusto, fue declarado no perfecto, fue declarado pecador, pero a su vez a nosotros se nos imputó la justicia, o sea, se nos perdonó, o sea, se nos justificó. Al que no conoció pecado, por nosotros, ¿quién? Dios mismo lo hizo pecado,
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esto nos lleva a concluir lo que estamos diciendo entonces. No es por obras, solamente es por la fe en Jesucristo. Solamente es por la fe en Jesucristo. La sola fide, el solo por fe, el solamente por fe. Porque por obras nadie puede gloriarse. Todos hemos pecado. Pero, ¿qué implica la fe? Y no podríamos terminar esta enseñanza sin comprender en la realidad qué implica esa fe. Y esa fe requiere de tres cosas, mi querido hermano, mi querido amigo. No es una fe vaga o sola, o como alguien algunas veces enseña, es que es la fe en sí mismo la fe. O sea, solo por la fe en la fe. ¿Y qué significa eso? ¿Qué implica eso? Es necesario entonces comprender primero que la fe implica conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Conocimiento de lo que Jesucristo hizo por mí. Amén. ¿Estamos ahí, hermano? Vuelvo a insistir, no es lo mismo ver su rostro, ver su cara, que ver una cámara nada más. Pero la primera cosa que implica entonces la fe es ¿qué cosa? El conocimiento de lo que Jesucristo hizo por mí. Por eso es que lastimosamente, y esto hay que decirlo, muchas veces pretendemos entender que una persona llegó al conocimiento de la fe. Pero si no incluye estas tres cosas, déjame decirte que no fue así. Por eso hay muchas veces que en ciertas iglesias o en ciertas campañas o en ciertas conversas uno puede pretender decir, le llevé a tal o cual persona a que acepte al Señor Jesucristo en su corazón. Y déjame decirte con todo respeto que eso es incorrecto e incompleto cuando no se ha entendido esto. Porque algunas veces eso solo ha sido emocional. Porque algunas veces eso solo ha sido presionado. El joven que por agradar a los padres de la chica va a la iglesia. Y alguna vez el predicador dice, ¿y ahora quién acepta a Jesucristo? Y todos le regresan a ver al chico y él por la presión de tanto amar a su amada, pasa también, ¿no es cierto? Y dice, sí, yo. Y todos contentos y felices. Pero ¿eso es fe? ¿Comprendió la sola fe? ¿Entendió la fe? ¿O hizo solamente por la presión? Alguna vez conversaba con un conocido taxista y él siempre decía que compartía con los demás la fe, y en alguna ocasión le dijo algo, si tú hoy aceptas a Jesucristo, yo no te cobro la carrera. Y esto es palabras textuales. Y obviamente la persona dijo, amén, aleluya, aceptó a Jesucristo, no le pagó, creo que fue desde el sur al norte. Y después contaba, aceptó a Cristo. Hermano, aceptó a Cristo. ¿Qué implica entonces la sola fe? ¿Comprendemos? Primera cosa que hemos visto en la palabra. Yo comprendo esa fe sola entendiendo. Primero, ¿cuándo? Cuando tengo conocimiento de lo que Jesucristo hizo por mí. ¿Qué es lo que Jesucristo hizo por mí? Murió por mí. Pagó mis pecados por mí. Y para eso yo necesito entonces haber comprendido primero que ¿qué? Que soy pecador, pues. Porque si no entiendo que soy pecador, que hice las cosas mal, ¿de qué me puedo qué? ¿De qué me puedo arrepentir? ¿Y qué puedo pensar que Él ha hecho por mí? Sí, obviamente yo creo que no merecía morir, que merezco ir al cielo. Entonces, primera condición que implica la fe es un conocimiento de lo que Jesús hizo por mí. Segunda condición que implica es que yo he entendido esta verdad. Y yo la creo. Mira, va más allá solamente ya del conocimiento. Yo sé lo que Jesús hizo por mí. Segunda cosa es que yo creo en eso. Pero por supuesto que la fe implica creer. Pero no basta ahí, porque ya vamos a ir al tercer condicionamiento. Recuerda que los demonios también ¿qué? También creen y tiemblan. Entonces el segundo condicionamiento es que yo sé lo que hiciste por mí con mi conocimiento, no irracional, no a la locura, no simplemente sin razonamiento, sino que yo entiendo razonando y lógicamente lo que Jesús hizo por mí. Pero segundo, ¿lo qué? Lo creo.
Yo creo que Él pagó en la cruz del Calvario, ¿qué cosa? Mis pecados. Yo creo eso. Yo creo que el que debía haber sido condenado era yo, y Él tomó mi lugar. Yo creo eso. Entonces ya no solamente es mi conocimiento, sino ahora es mi corazón, porque yo estoy convencido de que eso fue así. Pero no basta ahí, sino que hay una tercera implicación en esto de la fe, y la tercera es: deposito entonces mi confianza, es decir, mi fe, deposito mi confianza, es decir, mi fe, que la santidad de Cristo, entiéndaseme bien, escúcheseme, que la santidad de Cristo es imputada ahora en mí, y que va a ser lo único que me califica para entrar en el cielo. ¿Me escuchó, mi querido hermano? ¿Me entendió, mi querido hermano? Primero, yo creo, más atrás, primero yo entiendo lo que Jesús hizo en la cruz. Murió por mí, en mi conocimiento. Segundo, yo creo que eso fue así. Él murió por mí. Pero tercero, yo pongo mi confianza en Él. Yo demuestro mi confianza en Él. Yo deposito mi confianza en Él, al punto de que ahora entonces yo no solamente comprendo, sino que comprendo y creo que la santidad de Jesús fue imputada a mí, fue dada a mí, y que por esa razón yo puedo presentarme un día para entrar ¿en dónde? En los cielos. No en mis obras, no en lo que yo suponía que era bueno, sino que como Él se llevó mis pecados, Él ahora me dio ¿qué? De su santidad, me dio de ese carácter moral que Dios demanda. ¿Y eso cuándo ocurre? Entiéndaseme bien, por eso le comentaba lo de las iglesias, cuando lastimosamente solo es emociones o cuando está atado a una conveniencia de algo, sino cuando en la realidad ocurre esto. Cuando entonces yo en ese día preciso me arrepiento de todo corazón de mis pecados. Y creo que Dios me perdonó de todos ellos, porque pagando en la cruz del Calvario, porque muriendo por mí, entonces Él ahora me ha dado un nuevo carácter moral. La santidad de Él ha sido pasada a mí, no porque yo haya hecho nada bueno, sino porque en la cruz del Calvario, Él al perdonarme, se llevó mis deudas, se llevó mi pecado y me transfirió su carácter moral, me transfirió su santidad. Esto no quiere decir que yo al otro día no voy a pecar, pero esto quiere decir que yo ya no voy a practicar el pecado. Esto quiere decir que yo no voy a insistir en pecar, sino que ahora yo voy a decir: Señor, ayúdame a obedecerte. Que tu Espíritu Santo entonces ahora, cuando yo he entendido, cuando yo he creído y cuando yo he depositado mi confianza total y plena en ti, ayúdame a vivir conforme la fe. Ayúdame entonces a vivir como tú quieres que viva. Porque ahora camino por fe, no camino por lo que veo, sino camino porque tú me has lavado, porque tú me has perdonado, porque tú me has limpiado. Solo la Escritura, solo la fe en Jesucristo, entendida como la palabra nos muestra, es lo que me permite ser justificado. Porque en mis obras solo soy un hombre pecador. Que el Señor te bendiga, mi querido hermano. Que el Señor te anime, te ayude. Que el Espíritu Santo entonces te redarguya, te convenza de lo mal que estás, de que te arrepientas y de que vivas conforme la santidad que Cristo demanda. No porque en nuestras fuerzas podamos, sino porque Él ya nos transfirió, nos imputó, nos dio de su perfección. No porque nosotros seamos perfectos, vuelvo a insistir, sino porque el Espíritu Santo ahora mora en nosotros
y nos lleva a cumplir su voluntad. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente en esta semana. Vive para el Señor. Te esperamos en el culto de los niños también. Te esperamos en las clases de evangelismo del domingo. Que el Señor te guarde. Gracias a Dios por su infinito amor y por la fe que Él mismo despierta en nosotros. Amén.